Cordial saludo a todos. Mi nombre es Luis Miguel Constantino de la disciplina de entomología de Cenicafé. En el día de hoy le vamos a hacer una presentación sobre los riesgos biológicos a la que nos vemos enfrentados todos los trabajadores y personal de campo en los cultivos de café. Este trabajo lo hicimos con Sulman Sigil de la disciplina de entomología de Cenicafé. Bueno, muy bien. Bueno, entonces el objetivo de esta presentación es informarles para identificar y concientizar sobre los principales riesgos biológicos potenciales a los que nos podemos estar expuestos en nuestras actividades diarias en campo y dar las recomendaciones preventivas para evitar riesgos en la salud. Esta presentación está dirigida a investigadores de Cenicafé y auxiliares, al Servicio de Extensión de la Federación Nacional de Cafeteros, a los trabajadores en las estaciones experimentales, a los caficultores y a los recolectores de café. Bueno, el contenido de la presentación de hoy es mirar qué significa el riesgo biológico. Igualmente, los riesgos sobre picaduras y mordeduras de insectos, artrópodos y otros animales. Las reacciones alérgicas, en especial la anafilaxis, que es una reacción alérgica que puede ser mortal si no se trata a tiempo cuando uno es picado por algún insecto venenoso. Igualmente vamos a hablar sobre los grupos de insectos y arácnidos más frecuentes en los cafetales que nos pueden picar, algunas enfermedades transmitidas por insectos, los riesgos de intoxicación por alimentos y aguas contaminadas, mordeduras de serpientes y finalmente dar las recomendaciones. Bueno, ¿qué es el riesgo biológico? Bueno, el riesgo biológico es la posible exposición a macro y microorganismos que pueden dar lugar a enfermedades motivadas por la actividad laboral y exposición en campo. Su transmisión puede ser por vía respiratoria, digestiva, sanguínea, piel o mucosa. Como ejemplo les pongo el caso de la abeja común, que es muy frecuente las picaduras en los cafetales, en el campo. Bueno, ¿por qué nos pican o muerden los artrópodos y otros animales? Básicamente son 4 factores. Primero, por la alimentación. Muchos de los insectos chupadores son hematófagos, o sea, chupan sangre. Y al hacer esto, como los zancudos, los jejenes, transmiten enfermedades como el dengue, el Zika, el chikungunya y el anófeles en el caso de Plasmodium, que transmite o causa la enfermedad de la malaria. Igualmente hay otros insectos que pueden transmitir otras enfermedades como la enfermedad de Chagas y la leishmaniasis. Bueno, otros mecanismos son los de defensa que presentan muchos artrópodos y ese mecanismo de defensa es el aguijón o la ponzoña que se presenta básicamente en las avispas, las abejas, abejorros, las hormigas y los escorpiones. Y nos vemos pues expuestos al riesgo de picaduras de estos artrópodos. Otro factor es los mecanismos que utilizan algunos animales como las arañas, los ciempiés y las serpientes, que es utilizar, digamos, sus colmillos para inyectar veneno y paralizar a la presa. Al hacer esto, pues causan intoxicación o envenenamiento en los humanos. Igualmente, algunas larvas utilizan pelos urticantes o espinas en su cuerpo como defensa contra los depredadores. Bueno, una de las principales reacciones alérgicas a las que tenemos que tener en cuenta y tener mucho cuidado es la anafilaxis. La anafilaxis es una reacción alérgica grave que se presenta en todo el cuerpo a un veneno que se ha convertido en alérgeno. Por ejemplo, después de estar expuestos a sustancias venenosas como las picaduras de abejas, el sistema inmunitario de la persona se vuelve sensible a esta.
Y cuando la persona se expone al alérgeno, de nuevo, se puede presentar una reacción alérgica rápidamente en todo el cuerpo. Estas reacciones sistémicas pueden comprometer la vida del individuo si no son tratadas urgentemente. Por ejemplo, se presenta hinchazón de la laringe que puede impedir el paso del aire hacia los pulmones. Entonces la persona presenta una crisis asmática y un cuadro de mayor severidad y riesgo que es, digamos, la falta pues, de respiración y la persona se puede morir por un shock anafiláctico. Bueno, hay varias reacciones alérgicas a picaduras de artrópodos o insectos. La primera son las reacciones no inmunológicas, que son las picaduras normales a las cuales nos vemos enfrentados, como las picaduras de mosquitos, de hormigas, de abejas, garrapatas, pulgas y arañas o ácaros. Entonces, en ese caso, en las no inmunológicas, las personas no alérgicas presentan respuestas en los tejidos a los componentes del veneno con un alto poder farmacológico y enzimático. O sea que la reacción alérgica no pasa más allá de la picadura, o sea, el puntico rojo que se presenta en la piel no se presenta en todo el cuerpo, como en el caso de las personas que sí son alérgicas a las picaduras. Entonces, ese es el caso 2, que son ya las reacciones alérgicas inmunológicas. En este caso, puede ser de varios tipos. Por una intoxicación, por ingerir alimentos intoxicados o en mal estado, por la inhalación de sustancias o partículas alergénicas como el polen, los hongos o los ácaros del polvo, por la toma de medicamentos como la penicilina y otros, y los venenos a insectos cuando son inyectados en el torrente sanguíneo de la persona. Como para explicar un poquito este ejemplo, pongamos el caso de las abejas africanizadas. Cuando uno se expone a la picadura de una abeja, el cuerpo reacciona produciendo un efecto inflamatorio y el cuerpo produce unas defensas o unos alérgenos, digamos, reacciona a esos alérgenos y se presenta entonces un cuadro alérgico, pero el cuerpo reacciona produciendo unos anticuerpos o inmunoglobinas, la inmunoglobina E. Entonces, ya si en la próxima picada, si son varias picaduras a la vez, entonces en la próxima picadura ya el cuerpo responde otra vez con un efecto inflamatorio, pero ya los anticuerpos empiezan a combatir el mismo cuerpo o el mismo agente tóxico, pero en ese caso se liberan mediadores que van a generar una alergia o una hipersensibilidad pues a la picadura. Y eso puede ser desencadenar pues reacciones alérgicas severas en algunas personas. Por ejemplo, aquí algún ejemplo de una reacción severa a alergias a picaduras de insectos y ácaros, como el caso de la urticaria o la dermatitis aguda, la comezón, la irritación, que se presenta por picaduras de hormiga polvo de tabaco, gusano pollo, algunos gusanos como el gusano araña y las hormigas de fuego. También tenemos el caso de los coloraditos, que son ácaros muy pequeños que se enquistan en la piel y inyectan una saliva que es altamente irritante al cuerpo, produciendo pues una reacción alérgica pruriginosa en la piel, causando alergias y comezón intensa e irritación durante varios días. Este caso de los coloraditos, como le llaman comúnmente en el campo, se presenta mucho en el oriente del país y en la zona del Magdalena Medio, en la zona cafetera, en algunas regiones como en el Huila y en el Tolima, se presentan casos de estos. Bueno, la tercera reacción alérgica
que no sea, que digamos no tienen un mecanismo definido, son aquellas alteraciones renales o inflamación de nervios, meningitis y alteraciones de la coagulación. Entonces, se presentan generalmente moretones y manchas púrpuras en la piel que se pueden apreciar aquí en la imagen. Bueno, como para prevenir entonces las alergias, es importante entonces tener todos los protocolos de bioseguridad, el tapabocas, las monogafas, sobre todo cuando estamos en los cafetales, uno tiene riesgos digamos, se puede lastimar los ojos con las ramas del cafetal, entonces es recomendable tener las monogafas. Y el tapabocas hoy en día pues es es una herramienta o digamos un equipo o dispositivo necesario para evitar alergias al polen, a los ácaros, al polvo, a infecciones respiratorias como el COVID, a la influenza y a la gripa. Por ejemplo, para el caso de las alergias al polen, que es muy frecuente, sobre todo cuando hay árboles que están florecidos, o por ejemplo, algunas gramíneas que causan irritación a las personas y presentan, entonces la persona puede presentar ojos llorosos, rojos, conjuntivitis, picor en la nariz, en la garganta y el paladar. También puede presentar congestión nasal y estornudos. En algunos casos severos puede presentar dificultad para respirar, con tos y pitidos. Este conjunto de síntomas es conocido como asma polínico. Igualmente, cuando uno va a campo y ha sido, digamos, ha presentado reacciones alérgicas, lo importante es cambiarse la ropa, lavarse las manos, el pelo, sobre todo si tiene polen en la cabeza o en el pelo, y bañarnos y lavarnos. Bueno, hay otras sustancias alérgicas producidas por las plantas venenosas o tóxicas. Hay muchas plantas, pero pues por falta de tiempo solo les voy a dar el caso del Toxicodendron striatum, que es una anacardiácea conocido localmente como manzanillo. Es un árbol muy común en la zona cafetera colombiana. Y la savia de este árbol contiene unos principios activos que son muy alérgicos a las personas. Entonces, por ejemplo, si algún agricultor poda un árbol de estos o le causa una herida con el machete y después, si una persona pasa por ese sitio, este árbol emite unos volátiles en el cual si usted pasa cerca de él, entonces va a desencadenar en una reacción alérgica severa, como se puede apreciar aquí en la piel, con ampollas en toda la piel y el brazo, en los brazos principalmente, que son muy, pues, impresionantes. Tener precaución entonces con las plantas venenosas. Bueno, ahora sí hablemos un poco de los insectos que pican. En el caso de los himenópteras, que incluyen las abejas, las avispas, los abejorros y las hormigas, todos presentan aguijón con veneno. Aunque la mayoría de las picaduras solo causan una molestia leve, algunas pueden ser o provocar reacciones alérgicas graves que requieren de atención médica, como el caso de Apis mellifera. Este dato de la cantidad de veneno que puede inocular una abeja con una picadura puede ser de 0,2 a 0,5 miligramos, pero si a nosotros nos pican varias abejas, si tenemos más de 20 o 30 picaduras, puede ser fatal, ya que se presenta una reacción alérgica o una anafilaxis y puede presentar un colapso cardiovascular e insuficiencia renal y respiratoria aguda. Entonces, para el caso de las abejas africanizadas, estas abejas se diferencian de la abeja común porque presentan un saco de veneno de mayor tamaño que puede contener mayor cantidad de veneno y pueden inyectar mayor volumen de veneno al cuerpo de la persona.
Estas abejas fueron traídas al Brasil de África en 1957. Al poco tiempo se escaparon por accidente y se cruzaron con las abejas comunes, produciendo la raza o abeja africanizada Apis mellifera scutellata, la cual es muy agresiva y puede causar la muerte a la persona si es alérgica a picaduras de insectos. Y esta se fue dispersando por todo Sudamérica. Hoy está en Colombia, ya en 1980 llegó, luego en Centroamérica y el sur de Estados Unidos. Aquí se puede apreciar la alergia a la picadura de abejas. Cuando uno es picado por la abeja, hay que tener presente de que cuando la abeja lo pica a uno, la ponzoña queda enterrada, pero el saco de veneno queda expuesto. Entonces es importante, al retirar la ponzoña con una pinza, hacerlo debajo de la bolsa de veneno para evitar inyectarse el veneno uno mismo. Entonces uno se puede sacar la ponzoña con mucho cuidado, evitando disparar la bolsa de veneno o inyectar la bolsa de veneno. Este es un ejemplo de un enjambre de abejas africanizadas en un cultivo de café, por lo cual es muy peligroso, sobre todo para los recolectores en este caso. Se recomienda entonces, que a los recolectores tener precaución. En este caso, normalmente las abejas africanizadas o los enjambres se encuentran en tránsito, entonces muchas veces duran 12 horas. Lo que se puede hacer es aislar el lote, evitar entrar a ese lote y esperar que ellas vayan. Otra forma es ahuyentarlas con humo para que se vayan. Normalmente ellas anidan en troncos secos, en troncos huecos, pero en los cafetales nunca anidan, solamente están de paso. Una vez se alteran, sobre todo si uno mueve el árbol, entonces empiezan miles de estas abejas, y ahí es cuando lo pueden a uno picar. Entonces hay que tener mucha precaución de no hacer ruido, ahí mismo irse de ese sitio y no hacer mucha bulla y evitar usar ropas de colores fuertes o rojos y perfumes que pueden alterar a las abejas. Bueno, en ese caso, cuando se quiere de pronto retirar un nido, es importante llamar al personal capacitado que tenga trajes de protección como los de apicultura para manipular abejas y nidos de avispas. Igualmente con guantes que van hasta el brazo y el sombrero y la careta protectora de malla para evitar pues que las abejas lo piquen a uno. Igualmente el ahumador es importante para ahuyentar a las abejas o digamos suavizarlas para que pueda uno manipularlas más fácilmente. Lo mismo sucede con los nidos de avispas, sobre todo en los edificios, en las edificaciones y en algunos cafetales se puede uno encontrar con nidos de avispas. Entonces los recolectores se ven frecuentemente expuestos a picaduras de avispas, como el caso de las avispas del género Polistes. Son fáciles de remover cuando están pequeñas, entonces cuando están empezando a construir el nido. Entonces es más fácil remover un nido que tenga una o dos avispas que remover un nido con 200 o 300 avispas. Entonces se trata más que todo de medidas preventivas y de manejo oportuno. Para el caso de picaduras por hormigas, solamente les voy a hablar de tres especies que son, digamos, peligrosas, porque la mayoría de las hormigas, no todas las hormigas pican, y las hormigas cumplen una función biológica importante, como es el control biológico de plagas, como el caso de Solenopsis picea, que depreda la broca del café, como se puede apreciar acá en esta imagen. Pero entonces de las hormigas que más causan problemas son la hormiga polvo de tabaco, que se presenta en los cafetales asociadas con algunas escamas. Cuando hay presencia de hormiga polvo de tabaco, los recolectores evitan o les da miedo entrar a esos cafetales
por el temor a ser picados por esta hormiga. Esta causa reacciones alérgicas fuertes en la piel, como se puede apreciar acá. Otra hormiga que se ve frecuentemente en los cafetales es la hormiga cachona, la cual tiene una picadura muy dolorosa y hay que evitarlas, sobre todo cuando están en las bases de los tallos del café. Y la hormiga candelilla o hormiga de fuego, que es la Solenopsis geminata, la cual las vemos frecuentemente en nidos haciendo nidos en la tierra. Para actividades de repase de frutos de café del suelo, pues es recomendable usar la canastilla para evitar entonces picaduras por insectos cuando la estamos haciendo a mano libre. Bueno, otros ejemplos de artrópodos que nos pueden picar en el cafetal son los escorpiones y alacranes, o en las fincas también. Es muy frecuente en las fincas cuando uno se quita los zapatos o las botas, dejarlos en la noche. Normalmente las deja uno debajo de la cama, pero muchas veces los escorpiones buscan sitios oscuros como refugio y se meten dentro de los zapatos. Entonces, una recomendación es siempre sacudir los zapatos antes de ponérselos, porque pueden haber escorpiones y ahí es cuando lo pican a uno. Las picaduras de escorpiones generan reacciones inflamatorias y eritema en la piel y pueden ser muy dolorosas. Aunque no es mortal, causan, digamos, mucho dolor. Hay que tener presente picaduras de arañas, sobre todo el caso de la araña platanera o bananera. Es una especie muy venenosa. Generalmente se refugia en los gajos de banano y plátano. Y cuando el agricultor corta el racimo y se lo carga al hombro, ahí es cuando es picado por esta araña. Esta araña presenta unos quelíceros o es unas especies de colmillos que inyectan veneno neurotóxico en la piel y pueden causar necrosis en la lesión de la picadura. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta araña. Para el caso de los gusanos pollo, presentan pelos urticantes en todo el cuerpo. Su nombre viene de que las larvas maduras presentan coloración amarillo como un pollito. En cambio, las larvas más jóvenes son de color blanco, pero es la misma especie. Se encuentra mucho en los cafetales. Han habido varios accidentes en las subestaciones experimentales, sobre todo en Naranjal, con la presencia de Megalopige oryx locus, que es el gusano pollo. Este se distribuye en toda la región andina y en los valles interandinos. En épocas de verano es más frecuente, sobre todo entre julio y agosto y enero y febrero. Y el ciclo de larval dura 35 días, o sea que hay que tener presente en esos periodos a riesgos de picadura. Este es un ejemplo de la reacción alérgica a una picadura de gusano pollo. Causa un dolor punzante e intenso, quemazón y un salpullido en la piel. Los pacientes más susceptibles pueden presentar edema, náusea, inflamación del ganglio axilar, lo que se conoce como la seca, que es la inflamación pues, de las axilas, el dolor abdominal, cefaleas, formación de ampollas, shock y distrés respiratorio e infarto ganglionar. En ese caso se necesita atención médica inmediata para aquellos pacientes que presenten alergia a estas picaduras. Igualmente, otro ejemplo es el gusano barba de indio, que es similar al anterior y cuyo nombre científico es Megalopige lanata. Es también una especie polífaga, pero se encuentra en café. También se distribuye en toda la zona andina. Y los envenenamientos por estos insectos a veces se les conocen como fanerotóxicos, los cuales son capaces de introducir en la piel una toxina a través del uso efectivo de una seta venosa, la cual se quiebra, las puntas de esa seta se quiebran, entonces cuando inyectan el veneno. Bueno, hay también que tener presente que como la caficultura
En Colombia se ha ido extendiendo a nuevos departamentos del oriente del país, como lo son Putumayo, Caquetá, El Meta, Arauca, Casanare. Hay una especie de gusano del género Lonomia que puede ser mortal. La picadura de este gusano produce un síndrome hemorrágico, como se puede apreciar en esta imagen. Los pelos poseen un veneno anticoagulante, que es la toxina Lonomina 5, que provoca entonces trastornos de la coagulación sanguínea, moretones, malestar general, insuficiencia renal y hasta llevar a la muerte a las personas afectadas. Afortunadamente en Brasil ya produjeron un antídoto para picaduras de estos gusanos. Solamente en el Brasil en los últimos 10 años han habido más de 2.000 casos, de los cuales un 50% han ocasionado la muerte a las personas. En Colombia han sido pocos los reportes, sobre todo con la especie Lonomia achelonus, básicamente en los departamentos de Arauca, Casanare, Meta, Caquetá, Putumayo y Amazonas. Bueno, entonces, como les decía, estas larvas son urticantes porque las setas presentan glándulas o sacos de veneno que pueden almacenar ácido cianhídrico. Entonces, una vez uno roza esas larvas, esos pelos urticantes causan entonces pápulas, unas pápulas o ampollas o alergias en todo el cuerpo. Y como primeros auxilios es importante extraer las espinas con una cinta transparente, despegarla como cinta adhesiva para quitar los pelos urticantes. Lavarse la piel con agua y jabón y ayuda mucho. Igualmente, la aplicación de hielo y bicarbonato de soda puede ayudar a reducir el dolor y evitar inflamaciones. Si las reacciones alérgicas son muy severas, se recomienda visitar el centro médico. Bueno, hay otras picaduras de otras larvas con espinas urticantes que no son tan venenosas como las anteriores, como son los famosos gusanos monturita y gusano araña, que es este que está acá. Entonces, generalmente producen urticaria, que son unas ronchas rojizas, elevadas y a menudo pruriginosas que producen picazón en toda la piel. Otros gusanos urticantes que tampoco son tan tóxicos, pero pueden presentar quemazón en la piel, son los gusanos perejil del género Automeris. Aquí tenemos un ejemplo de uno, Automeris belti. Le dicen gusano perejil por la formación de setas parecidas a un perejil. Bueno, ahora sí entremos a hablar de otro tema que es importante que los conozcan, que son las enfermedades transmitidas por insectos. Y una de las más importantes es la malaria o el paludismo. En la medida que la caficultura se ha ido extendiendo a departamentos de la vertiente oriental de la cuenca amazónica, como el Meta, Putumayo, Caquetá, pues vamos a estar expuestos a estas enfermedades. Entonces, la malaria o el paludismo es una enfermedad transmitida por parásitos del género Plasmodium. Y tenemos 4 especies que son Plasmodium vivax, que es la que ocurre en todo el país, el Plasmodium falciparum, generalmente ocurre en la costa pacífica, Plasmodium malariae y Plasmodium ovale. Los primeros síntomas cuando uno es picado por un insecto del género Anopheles, como este que está acá, y entra, digamos, en el torrente sanguíneo, cuando uno es picado por un vector de estos, se presenta entonces fiebre inicial, los parásitos se alojan en el hígado, se reproducen y luego entran al torrente sanguíneo y empiezan a infectar los glóbulos rojos. Entonces, cada vez que van infectando glóbulos rojos, los glóbulos rojos, una vez se liberan los parásitos, estallan pues los glóbulos rojos. Entonces, la persona con el tiempo va quedando anémica.
Una forma de diagnosticar si una persona tiene malaria es, primero, presentar síntomas de, produce fiebre y escalofrío, anemia y desaliento. Pero entonces es importante tomar una muestra de sangre para mirar los trofocitos, haciendo una tinción de los glóbulos rojos, donde se pueden apreciar entonces la presencia de los parásitos. Entonces es importante hacer el diagnóstico oportunamente para tomar los medicamentos antimaláricos y evitar automedicarse tomando antihistamínicos para el dolor o la fiebre, porque estamos, al tomar estos antihistamínicos, lo que estamos haciendo es enmascarando el problema. Entonces, se nos puede quitar la fiebre, pero resulta que el parásito continúa reproduciendo. Entonces, una vez ya nos damos cuenta, es muy tarde y pues la persona muere por anemia, si no se trata oportunamente. Para prevenir la picadura de anófeles y mosquitos en general, podemos usar repelente, uso de toldillos y la limpieza de depósitos de agua en la casa o en la finca, como son floreros con aguas estancadas o recipientes donde se deposite agua de lluvia. La malaria es la principal enfermedad mundial transmitida por insectos hoy en día. Esta causa más de 2 millones de muertes al año y más de 259 millones de casos anuales en todos los países tropicales. A pesar de que ya se han intentado hacer vacunas como la vacuna de Manuel Elkin Patarroyo, esta vacuna, pues que tiene una efectividad entre un 30 hasta un 60%, y ya pues está sintetizada y ha sido donada pues a la OMC. Muchas de las farmacéuticas no se han interesado en producir la vacuna, básicamente porque esta es una enfermedad que ocurre solamente en países pobres. Entonces a los países subdesarrollados pues no les interesa, o de pronto no será económicamente viable producir esa vacuna. Entonces estamos pues frente a ese problema. Pero a pesar de eso, hoy en día siguen experimentando con nuevas vacunas, unas vacunas que a nivel experimental causan o tienen un 95% de efectividad, pero todavía no están pues disponibles en el mercado. Los casos de malaria en Colombia están básicamente ubicados en toda la zona amazónica, en la costa pacífica y en el Magdalena Medio y en el Catatumbo. Pero también, como les decía, en el Piedemonte Llanero también tenemos presencia de esta enfermedad. Los departamentos o sitios con mayores casos, más de 100.000 casos al año, ocurren en el norte del Chocó, en partes de la Amazonía y por acá por el Guainía y en el Bichada. Entonces es una enfermedad que presenta entonces fiebre, escalofríos, malestar general y es transmitida por mosquitos, por anófeles. Bueno, otra enfermedad muy común es el famoso dengue. También tenemos el dengue hemorrágico que puede ser mortal. Tenemos unos virus nuevos como es el Zika y el chikungunya que aparecieron en 2016, de origen africano, de Uganda y Tanzania. Se encontraron inicialmente en micos del género macaco. Y en el 2016 hubo brotes en Sudamérica y en Colombia, sobre todo de Zika y de chikungunya. El dengue sí ha estado presente pues en todo el país y básicamente es transmitido por el zancudo Aedes aegypti, que es el famoso zancudo de anillos blancos en las patas. Y como ustedes saben, todos los zancudos se reproducen en el agua, entonces hay que evitar, como les decía, depósitos de agua para evitar la reproducción de estos insectos en las casas y en las fincas. Entonces se presenta para el caso de dengue y chikungunya
Se presenta generalmente fiebre, dolor muscular, erupciones en la piel para el caso del dengue hemorrágico. Puede presentar náuseas, vómitos, pero entonces hay que tener mucha precaución con el hemorrágico, que sí puede ser mortal. Una forma de prevenir entonces la picadura de mosquitos es usando repelente, camisas de manga larga y en las noches dormir con toldillo en sitios donde hay presencia pues, de estas enfermedades. Hay que tener también presente que la infección del virus del Zika durante el embarazo puede causar microcefalia y otras malformaciones congénitas, sobre todo en las mujeres embarazadas, y que pueden conllevar a riesgos y complicaciones neurológicas, como el síndrome de Guillain-Barré, que es una neuropatía y una mielitis pues severa. Bueno, las campañas contra el dengue que generalmente realizan las Secretarías de Salud y el Instituto Nacional de Salud es la fumigación en los sitios donde hay presencia de mosquitos y se recomienda, entonces, como les decía, limpiar los depósitos de agua y eliminar pues esos sitios de reproducción de mosquitos. Igualmente, no automedicarse y consultar inmediatamente al centro de salud más cercano. El dengue, la distribución de dengue a nivel mundial ocurre pues en todos los países tropicales, principalmente en estos. En Colombia, básicamente, Aedes aegypti está presente casi que en todo el país, por lo tanto, el riesgo al dengue es alto, sobre todo en localidades por debajo de 2.000 metros y mayor en zonas cálidas. Las epidemias de dengue en Colombia son variables de un año a otro, depende pues de las condiciones de clima y en casos de brotes severos se pueden presentar entre 7.000 y 8.000 casos. Y en cuanto a muertes, solamente en el 2010 se presentaron más de 600 muertes por dengue hemorrágico. Bueno, otra enfermedad que transmiten los mosquitos es la fiebre amarilla. La fiebre amarilla es un virus que se presenta básicamente en los micos, que son los portadores de esta enfermedad. Pero cuando el mosquito lo pica al mico, y luego este mosquito luego se infecta y pica al hombre, se presenta entonces una transmisión vertical de la parte arbólea hasta el suelo. Si esa persona enferma luego se va para la ciudad, ya empieza el ciclo urbano con el mosquito Aedes aegypti. En el caso del mosquito Haemococcus, que es el que ocurre en las zonas selváticas, pero ya a nivel urbano es con Aedes aegypti, entonces se presenta pues el ciclo o las epidemias urbanas. Igualmente, con fiebre amarilla también presenta dolor de cabeza, dolores musculares, náuseas y vómitos, escalofrío, también afecta el hígado y la persona adquiere una coloración amarillenta en la piel, de ahí su nombre a la fiebre amarilla. Generalmente es una enfermedad que ocurre en casi todos los países tropicales, con 200.000 casos al año y 30.000 muertes al año. Ya existe una vacuna para tratar esta enfermedad. Por eso, hoy en día, varios países exigen la vacunación contra la fiebre amarilla antes de viajar, sobre todo aquellos países donde no existe la enfermedad. Aquí tenemos las zonas endémicas, aquí está Colombia y África. Pero en muchos países de Asia todavía no existe la fiebre amarilla, entonces si vamos a ir a Australia, vamos a ir a la China o a Estados Unidos, o si nos exigen vacunarnos frente a la fiebre amarilla. Bueno, otra enfermedad ya no transmitida por zancudos, sino por estos moscos del género Phlebotomus y de la familia Cicodidae, es la leishmaniasis.
Este es un parásito o un protozoario del género Leishmania, muy parecido al caso de la malaria. También el mosquito infectado pica al hombre. Entonces, en la lesión o en la picadura, pues el parásito se transporta pues en el torrente sanguíneo. Este se aloja en el intestino medio, se empiezan a reproducir y empieza a afectar otros órganos de la piel. Los casos más extremos de leishmaniasis, cuando no se tratan oportunamente, para esto existe un medicamento contra esta enfermedad. Es que esta enfermedad puede carcomer todos digamos, los cartílagos de la piel, como son las orejas, la nariz, los labios. Entonces las personas presentan lesiones ulcerosas, deformantes y destructivas en la piel y sobre todo en la nariz y en la región malar y el pabellón auricular. Entonces hay que tratarla urgentemente para evitar ese riesgo pues de llegar hasta esos extremos. Sobre todo se presentan en regiones retiradas donde la gente no tiene acceso a medicamentos. Bueno, otra enfermedad transmitida por insectos es la enfermedad de Chagas, que es una enfermedad inflamatoria infecciosa causada por el parásito Trypanosoma cruzi, que es también transmitida por insectos como del género Triatoma, que son chinches de la familia Redude. Estos insectos son hematófagos, generalmente salen en la noche, pican a las personas en la piel, pero el parásito se aloja, que es este que está acá, se aloja en las heces del insecto. Como el insecto tiene digamos, peculiaridad de que cada vez que se alimenta defeca sobre la piel, la gente inconscientemente se rasca, entonces contamina la herida y es ahí cuando el parásito entra al torrente sanguíneo. Entonces empieza a afectar pues varios órganos también. Si esta enfermedad no se trata oportunamente, puede causar problemas cardíacos y digestivos graves. Pues los síntomas en las personas afectadas con la enfermedad de Chagas es que los párpados se hinchan y se caen. Bueno, otro virus transmitido, perdón, la bacteria transmitida por pulgas es el tifus, el famoso tifus. Es transmitido por las pulgas de la rata, que es esta Xenopsila cheopis. Entonces el tifus es transmitido, es una enfermedad provocada por la bacteria llamada Rickettsia tifi. Se propaga a las personas mediante el contacto con pulgas infectadas. Las pulgas infectadas, cuando pican animales infectados como ratas, gatos o zarigüeyas, pueden entonces picar al hombre y transmitir la enfermedad. Esta se trata pues con antibióticos y el control de roedores. Los síntomas son fiebre y escalofríos, dolores corporales y musculares, pérdida del apetito, náuseas, vómito y dolor de estómago y tos. La enfermedad no tratada puede provocar enfermedades graves y daños a uno o más órganos como el hígado, los riñones, el corazón, los pulmones y el cerebro. En la antigüedad, la bacteria Yersina pestis, la famosa peste bubónica, y que también fue transmitida por esta misma pulga, causó la muerte a más de 150 millones de personas en Europa y Asia en la Edad Media. Pues en esa época, como no existían los antibióticos, esta pequeña pulga de apenas 2 milímetros fue capaz de exterminar más del 60% de la población mundial en esa época. Bueno, la miasis cutánea, conocida pues como cutánea forunculosa, es causada por la mosca del nuche, Dermatobia hominis. Esta pues no causa una enfermedad como tal, pero sí puede causar lesiones severas o infecciones en la piel cuando estas larvas empiezan a crecer en la piel de los humanos. Y ellas, las moscas usan a los dípteros
para transporte forético de las larvas. Una vez el zancudo pica al hombre, las larvas del parásito se introducen en la piel del hombre. Para poderlas retirar toca hacer cirugía o con pinzas, pero hay que tener mucha precaución de que no se vayan a romper porque ahí se causa una infección severa en la piel. Entonces, por eso es mejor obtener atención médica para retirar esas larvas. Bueno, otra enfermedad a la que nos exponemos en el campo frecuentemente es la infección causada por el virus de la rabia, que es transmitida por animales domésticos y salvajes que están infectados con este virus. Generalmente se presenta en perros, gatos y en vampiros o algunos murciélagos hematófagos. Y la rabia infecta animales domésticos y se propaga por medio de la saliva infectada que penetra en el cuerpo a través de una mordida o un corte en la piel. El virus viaja desde la herida hasta el cerebro, donde causa una hinchazón o una inflamación. Esta inflamación entonces provoca los síntomas de la enfermedad. Este periodo de incubación, cuando una persona es mordida por un perro rabioso, puede durar semanas o meses. Y los síntomas de las personas mordidas es fiebre, malestar, disfunción cerebral, ansiedad, confusión y agitación. A medida que avanza la enfermedad, la persona puede presentar delirios, comportamiento anormal, alucinaciones, hidrofobia e insomnio, y generar daños en el sistema nervioso central y encefalitis, que es la inflamación del cerebro. Si la persona no está vacunada, la enfermedad es casi siempre mortal. Lo mismo en las mascotas. Por eso se recomienda siempre vacunar a las mascotas cada año, pero como en las zonas rurales y en las ciudades existen perros abandonados, la mayoría de ellos pueden ser portadores de la enfermedad, porque nadie se interesa en vacunarlos. Entonces, tener precaución de evitar mordeduras de estos animales. Apenas sea uno mordido, lo mejor es inyectarse la vacuna. Bueno, y el virus de la rabia puede causar 60.000 muertes al año, sobre todo en zonas rurales, donde no hay acceso a medicamentos, como en África, algunos países asiáticos, digamos, en Sudamérica, Colombia, ya digamos, el nivel es de menor riesgo medio, pero a pesar de eso, de que existen vacunas y eso, el virus de la rabia causa más de 60.000 muertes al año en las zonas rurales. Básicamente en el África, porque la gente está muy relacionada con los animales domésticos o interactúan mucho con animales domésticos que pueden estar infectados. Bueno, el tétano también es otra enfermedad causada por una bacteria que es el Clostridium tetani. Esta bacteria vive en el suelo, la saliva, el polvo y en el estiércol. Estas bacterias pueden ingresar al cuerpo a través de un corte profundo, como los que ocurren cuando uno pisa un clavo oxidado, o por ejemplo cuando uno está cruzando cercos que están oxidados, se puede uno rasgar la espalda. Cuando uno usa cuchillos oxidados y se puede cortar. O una que es muy común es clavarse una puntilla oxidada en el pie. Incluso así lleve uno una bota pantanera, puede traspasar y romper la bota y cortarse. Entonces, los síntomas del tétano, si uno no está vacunado, es un espasmo doloroso en los músculos que se genera en todo el cuerpo. Puede conducir a un bloqueo de la mandíbula, lo que hace imposible abrir la boca o tragar. El tétano entonces es una emergencia médica, por lo que debe tratarse en un hospital y se debe pues vacunar. Igualmente, apenas se corte uno, lavarse la herida con bastante agua y jabón, desinfectar la herida con Dioxogen y colocarse pues la vacuna antitetánica. Generalmente se recomienda vacunarse cada 10 años, ya que la inmunidad de esta vacuna dura 10 años. Bueno, la ingestión por alimentos contaminados es muy frecuente en el campo, sobre todo si en sitios donde no hay agua potable.
Entonces preparan alimentos con agua no potable y una de ellas es el cólera, que es una enfermedad bacteriana diarreica aguda causada por la ingestión de alimentos conteniendo el bacilo vibrio cólera. El cólera es mortal si no se trata inmediatamente. Los síntomas principales son diarrea y deshidratación. Rara vez en los casos graves se puede producir convulsiones o un shock. El tratamiento incluye rehidratación, terapia intravenosa y antibióticos. Entonces, mucho cuidado, sobre todo en el campo, en las tiendas de pueblos o consumir alimentos donde no hay agua potable. Igualmente tomar agua no potable. En este caso se recomienda siempre llevar agua potable en su botellita, pues para tener usted, evitar pues tener que tomar agua del campo. La amibiasis es un caso parecido, es una infección intestinal normalmente causada por el parásito de la amiba, que es la entamoeba histolítica, que se puede contraer al consumir alimentos o aguas contaminadas que contengan este parásito en estado latente o la fase quística. Entonces, el consumo de agua no potable contaminada, sobre todo en zonas rurales donde no hay acueductos, el tomar jugos y aguapanelas crudas es frecuente pues, en las zonas rurales. Se debe tratar con un purgante a tiempo para evitar que se llegue al cerebro, donde puede ser problemática. Otro ejemplo de enfermedades bacterianas son la leptospirosis, que es transmitida en la orina de roedores infectados. Sobre todo se presenta mucho en zonas rurales donde no hay condiciones de higiene adecuadas, como en los estantes de comidas expuestas al aire libre, donde tenemos las panelas, los enlatados expuestos, y aquí se puede apreciar la cantidad de excrementos de ratas y de orines. Y las panelas son la golosina preferida de las ratas, ratones y ratas, perdón, y cucarachas que transmiten todo tipo de enfermedades bacterianas. El caso de la leptospirosis, los síntomas son fiebre alta, dolor de cabeza, sangrado, dolor muscular, escalofrío, enrojecimiento de los ojos y vómitos. Es necesario entonces hacerle muestra de sangre para identificar la leptospira, que es la bacteria en forma espiral que se presenta en casos de infección por esta bacteria. Bueno, ya como para terminar, ir terminando, mordeduras por serpientes venenosas. En la medida que la caficultura se ha ido extendiendo hacia departamentos nuevos del oriente del país, vamos a estar expuestos a picaduras de serpientes venenosas como la talla X, la rabo de ají, que sí es presente en toda la zona andina. Esta se encuentra sobre todo en la hojarasca de los cafetales. En el Tolima y en el Huila, en zonas más secas, podemos encontrarnos la cascabel. Y en esta, la Botrops schlegeli, que es una serpiente arbórea, se puede presentar en algunos cafetales. Pero no todas las serpientes son venenosas, o sea, no es necesario tener que matarlas, porque ellas son importantes porque depredan las ratas y ratones en las fincas. Entonces, en ese caso, cuando uno es importante reportar la presencia de estos ofidios a las autoridades ambientales para que ellos se encarguen de reubicarlas y no tener que matarlas. Por ejemplo, en el caso de la serpiente rabo de ají, la neurotoxina que inocula esta serpiente pertenecen al grupo que bloquean los receptores de la acetilcolina en la postsinapsis. Entonces, si no tenemos el suero antiofídico adecuado, pues podemos presentar parálisis y colapso del sistema nervioso central y morir pues por parálisis. Entonces, cuando uno es picado por alguna de estas serpientes, lo importante es tomarle la foto a la serpiente para poder identificar cuál fue, para de esta forma aplicar el suero antiofídico específico. Ya que si nos pica una coral y utilizamos
antiofídico de talla X no va a servir. Y estas son las lesiones, por ejemplo, de picaduras de rabo de ají, donde se presenta necrosis y hasta gangrena en el área afectada que ya toca amputar cuando no es tratada a tiempo. En Colombia los accidentes ofídicos se presentan en todo el territorio nacional. Por ejemplo, en el año 2014, en esta fuente del Instituto Nacional de Salud, el departamento de Antioquia solamente pues fue el que presentó mayor cantidad de accidentes ofídicos, con 637, el Meta con 273, Bolívar con 239 y así sucesivamente en menor proporción en otros países. Bueno, ya para terminar, las recomendaciones finales son: para el caso de manejo de enjambres y colmenas de abejas, debe realizarlo personal capacitado y con traje de protección. No arrojar piedras a los nidos, no usar vestidos rojos ni perfumes fuertes, ni hacer ruido porque las abejas se alteran y emiten una feromona de alarma que atacan masivamente a las personas. Las avispas son insectos benéficos, no es necesario destruirlos, es preferible reubicarlos cuando los nidos están en formación pequeños, ya que hacen más fácilmente su manejo. Evitar entonces que crezcan, por eso hay que hacer mantenimiento a las azoteas y cielos rasos y no dejarlos crecer. Usar igualmente trajes de protección para manipular esos nidos. Igualmente, no todas las hormigas pican, entonces la mayoría son benéficas en el cafetal porque controlan otras plagas como la broca del café. Para picadoras de serpiente es importante identificar la especie y tomarle foto para obtener el suero antiofídico específico. No matar las serpientes y acudir siempre a la autoridad ambiental competente para que las reubiquen en zonas boscosas. Para las enfermedades transmitidas por zancudos, no automedicarse, acudir al centro de salud más cercano inmediatamente, utilizar toldillo y repelente para evitar estas enfermedades transmitidas por mosquitos y zancudos. Igualmente, manejar los reservorios de aguas estancadas en las casas para evitar la reproducción de zancudos y fumigar. Y para enfermedades respiratorias, tomar todas las medidas de bioseguridad, aislarse los 14 días, distanciamiento social, usar tapabocas, desinfectarse y lavarse las manos frecuentemente, no compartir utensilios de comida, toallas y llamar a la EPS inmediatamente para realizarse las pruebas de PCR. Acudir al centro médico si presenta síntomas respiratorios, sobre todo de COVID-19, como es dificultad para respirar y fiebre. Bueno, básicamente esas eran todas las recomendaciones que les tenía para hoy. Muchas gracias a todos por su atención.